Continuando con el tema de los contratos de trabajo, debido a las nuevas situaciones en las que estamos viviendo durante la pandemia del COVID-19, se ha dado a conocer nuevas formas de trabajo, ¿no? Como son el teletrabajo, que es una modalidad de trabajo implementada por ahí en el año 2013, el trabajo remoto, que es la última modalidad aprobada para realizar trabajo durante la pandemia exclusivamente, y el trabajo a domicilio, que es muy poco conocido, pero que ya venía siendo regulado por el Decreto Supremo 003-97-TR, que es del texto único ordenado de la ley 720, del Decreto Legislativo 728. Es por ello que en esta charla vamos a hablar de cada uno de ellos, cuál es la diferencia y cuál es la similitud de cada uno, ¿no? Empezaremos hablando del teletrabajo, el cual está aprobado por la ley número 30.036 y reglamentado por su decreto supremo número 17-2015-TR. El teletrabajo se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, quien es denominado teletrabajador, en la empresa con la que mantiene vínculo laboral a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales ejerce a su vez el control y la supervisión de las labores. Este teletrabajo tiene elementos que coadyuvan a tipificar el carácter subordinado de esta modalidad, ¿no? Porque recordemos que la subordinación es el elemento característico para que exista una relación de trabajo. Bajo provisión por el empleador de los medios, se quiere decir que el empleador debe proveer de los medios físicos y métodos informáticos, la dependencia tecnológica y la propiedad de los resultados, entre otros, que establece la norma antes mencionada. Ahora, la ley 30.036, que es la que crea el teletrabajo, regula el teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios que se caracteriza por la utilización de tecnologías de la información y telecomunicaciones, lo que estábamos hablando, las denominadas TIC, tecnología de la información y telecomunicaciones, mediante las cuales se ejerce la supervisión por parte del empleador hacia el trabajador. Esta ley resulta aplicable tanto a los trabajadores del sector público como a los trabajadores del sector privado, ¿no? Además, esta ley toma en cuenta la creciente e intensa irrupción de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las actividades productivas de los empleadores y entidades públicas, y regula las consecuencias que ello origina en las relaciones laborales a fin de garantizar el respeto de derechos constitucionales y laborales, así como niveles mínimos de protección a favor de las personas que se encuentran involucradas en esta modalidad de trabajo. Quiere decir, a través del garantiza la norma de ley del teletrabajo, garantiza la seguridad y salud en el trabajo en el centro de labores del teletrabajador, que en este caso no sería un espacio físico de la empresa, que brinda la empresa, sino sería el espacio físico de su domicilio o donde estos convengan, ¿no? Que no necesariamente va a ser el centro de trabajo de la empresa. Ahora, ¿cuáles las ventajas del teletrabajo? Puede favorecer para los trabajadores y servidores civiles, en tanto son trabajadores de entidades públicas, y a la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de una modalidad de trabajo que incide de forma transversal en los distintos actores del mercado de trabajo, como en general en el desarrollo de la sociedad, como dijimos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que incide bastante en el desarrollo de la sociedad? Porque el teletrabajo reduciría la necesidad de condicionar más espacios físicos en el centro de trabajo, es un ahorro para el empleador, o local de la entidad pública para decorar adecuadamente a su personal. Es un ahorro que sabemos que las entidades públicas mayormente arriendan los espacios físicos para el trabajo de los servidores. Y asimismo que en la medida de las nuevas tecnologías utilizadas mediante la modalidad de teletrabajo sean igualmente útiles y satisfactorias. La aplicación del teletrabajo también constituirá un ahorro efectivo de los costos en que incurren para trasladarse a los locales de la empresa o entidad pública,
lo cual impactará de forma positiva en la preservación del medio ambiente, debido al bajo uso de la gasolina y de los gases que esto emana, ¿no? Y en tanto es favorable la disminución del tráfico vehicular y el ahorro de energía. Entiendas que es un riesgo psicosocial, la demora en los caminos, ¿no? Esa hora, tal vez esas 2 horas que se pasa uno en el trayecto entre su casa al trabajo, que más que se ve especialmente en la ciudad de Lima, con el intenso tráfico, ¿no?, de las ciudades grandes. Finalmente, la recurrencia al teletrabajo como forma de organización productiva es un incentivo para variar los enfoques de gestión hacia los resultados, facilitando la ampliación de los equipos y formas de organización incluso fuera del país. Bien, esto respecto al teletrabajo. Siendo así, para aplicar el teletrabajo existen unos requisitos, ¿no? Estos requisitos se encuentran establecidos en la misma norma, siendo que los contratos, resoluciones de incorporación o designación y adendas o acuerdos a los que se establezca la modalidad del teletrabajo o el cambio de modalidad presencial a la del teletrabajo, se sujetan celebrando por escrito y se sujetan a las condiciones y requisitos previstos por las normas que les sean aplicables, según el régimen al que pertenezca cada teletrabajador, sea régimen 728, sea régimen 276, régimen CAS y los distintos regímenes que existen en el sector público. El empleador o la entidad pública debe entregar al teletrabajador un ejemplar de aquellos documentos, según corresponda, dígase de los contratos, resoluciones de incorporación o cualquiera que varíe su condición laboral, ¿no? Siendo así, el empleador o entidad pública debe consignar como mínimo la siguiente información en los documentos que ya mencionamos, ¿no?, de los contratos, resoluciones u otros. Los medios informáticos de telecomunicaciones y análogos a emplearse para la prestación del servicio, así como la parte del contrato responsable de proveerlos. Esto es, el empleador tiene la obligación de proveer de los equipos en los cuales va a realizar su teletrabajo. Y si los provee el trabajador, el empleador debe reembolsarle los gastos que éste realiza por el trabajo realizado, dígase la luz, el internet, el propio mantenimiento de los equipos, sea de la computadora u otros, ¿no? Es justamente lo que establece el inciso B, que en caso los medios sean proporcionados por el empleador o entidad pública, debe indicarse las condiciones de utilización, las responsabilidades del trabajador sobre los mismos y el procedimiento de devolución al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo de corresponder. En caso los medios sean proporcionados por el teletrabajador, debe indicarse el monto de la compensación que deberá efectuar el empleador. Recordemos que todo esto debe estar en el contrato o en la resolución respectiva. Y en caso de entidades públicas, dicho pago se realizará conforme al marco legal vigente. Las medidas sobre la gestión y seguridad de la información derivadas del uso de los medios con que se preste el servicio bajo modalidad de teletrabajo. Esto es la gestión de seguridad y salud en el trabajo. La jornada que se asigna al teletrabajador de acuerdo con los límites previstos en las normas que los resulten aplicables. Esta es la jornada que no puede superar de 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿no? El mecanismo de supervisión o de reporte a implementarse para facilitar el control y supervisión de las labores, de ser el caso. Esto es, para que el empleador ejerza su poder de fiscalización. Hemos demorado un poco más en el tema del teletrabajo, hemos incidido en ello, porque el teletrabajo es la normativa que preserva en el tiempo, ¿no? A diferencia de los otros dos, que uno ya han caído casi en desuso, y a diferencia de una que solamente va a funcionar bajo la emergencia sanitaria, como es el trabajo remoto, el cual se reguló durante la pandemia del COVID-19 por el Decreto de Urgencia número 26-2020 y el Decreto Supremo número 10-2020-TR. El trabajo remoto es la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Recordad que el lugar de aislamiento domiciliario puede ser su mismo domicilio, puede ser otro que lo establezca el mismo trabajador, ¿no? Puede ser un hotel, puede ser cualquier lugar donde esté alejado y no contagie en caso de esté con el virus. Utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita.
Recordemos que que si no permite la naturaleza de sus labores realizar un trabajo remoto, el empleador tendrá la obligación de otorgarle una licencia con goce de haber, sujeta a una posterior compensación de las horas que no se encuentra laborando y que están siendo pagadas. ¿Correcto? Ahora, ¿qué trabajadores se encuentran incluidos para realizar ese trabajo remoto? En un primer momento se encuentran estos y muchos más, ¿no? Los trabajadores que forman parte del grupo de riesgo del COVID-19, dígase los trabajadores con sobrepeso, mayores de 65 años, con enfermedades cardiovasculares o pulmonares, los que están en el grupo con enfermedades con comorbilidad, que establece la resolución ministerial 972-2020. Trabajadores sospechosos de contar con COVID-19, dígase un trabajador que ha empezado a presentar síntomas, tos, fiebre, y es sospechoso de contar con COVID-19, tienen que mandarlo a realizar un trabajo remoto, ¿no? Al igual que alguien que ha tenido una presencia física muy cercana, porque es sospechoso de contar con COVID-19. Inicialmente, las mujeres gestantes y mujeres lactantes de preferencia debían realizar trabajo remoto y en caso no sea posible, debían estar ubicadas en áreas de exposición al público. Eso fue en un primer momento. La norma en el mes de octubre del 2020 varió en este sentido y obligaba al empleador que las mujeres gestantes y mujeres lactantes deberían realizar obligatoriamente el trabajo remoto. Y si es que la naturaleza de sus servicios, de sus labores, no lo permitía, igualmente el empleador tenía que otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. Y eso es, en resumen, lo que trata el trabajo remoto. Y respecto a una diferencia que vamos a ahondar más adelante con el teletrabajo. Respecto al trabajo en domicilio, como dijimos, esta es la base normativa, el artículo 84 del Decreto Supremo 003-TR, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. No es muy utilizada actualmente, pero igual vale mencionarla para que la tengan en cuenta, porque fácilmente puede ser confundido con un locador, este teletrabajador, ¿no? Lo define como de la siguiente manera: es el trabajo que se ejecuta habitual o temporalmente de forma continua o discontinua por cuenta de uno o más empleadores en el domicilio del trabajador en el lugar designado por ese, sin supervisión directa e inmediata del empleador. Esto es, el empleador no va a poder fiscalizar de manera directa, de manera inmediata, de manera muy física, como si lo puede hacer en su centro de trabajo, ¿no? La norma señala que el empleador tiene la facultad de establecer las regulaciones de la metodología y técnicas de trabajo. Asimismo, la figura del trabajo a domicilio usualmente se aplica mediante un plan de trabajo orientado al cumplimiento de un resultado particular. Dígase ventas por internet, ventas por llamadas, ¿no? Mediante un plan de trabajo que debe estar debidamente sustentado en un documento. Se orienta al cumplimiento de un resultado particular, es decir, realizar tantas ventas, realizar tantas llamadas, y entre sus características destaca una remuneración fijada por criterios de producción, ¿no? Obvio, si realizo, no sé, 10 ventas, mi remuneración va en razón a esas 10 ventas. Bajo la modalidad de valor hora o tarifa por bien o servicio producido. En este caso sería un servicio, del ejemplo que estamos poniendo. Como requisito debe haber un acuerdo escrito que debe ser registrado ante el Ministerio de Trabajo, y la obligación del empleador debe llevar a un registro de trabajo a domicilio que sustituye la planilla electrónica. Muy importante mencionar la desconexión digital que se dio en el presente año, porque había muchos empleadores que no respetaban las 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿no?, de trabajo, que es un derecho constitucional debidamente protegido. Los que están compuestos sujetos a fiscalización inmediata, de hecho, que tienen este derecho a desconectarse, ¿no?, cumplir sus 8 horas diarias, sus 48 horas de trabajo. A diferencia de los puestos de dirección, de los puestos no sujetos a fiscalización inmediata y de los puestos de realizar un servicio intermitente de espera, vigilancia o custodia, que por sus mismas condiciones no están sujetos a las 8 horas diarias o 48 horas semanales. Ahora, diferencias importantes que ya hablábamos respecto al teletrabajo y al trabajo remoto. Los equipos, respecto al teletrabajo, como ya mencionamos durante la presente charla, los equipos para la ejecución de labores
deberá ser proporcionado por la entidad empleadora. En caso los equipos fueran proporcionados por el trabajador, la entidad empleadora deberá compensar la totalidad de gastos vinculados a estos. Y en el trabajo remoto, los equipos necesarios para la ejecución de labores podrán ser proporcionados por la entidad empleadora o por el trabajador. No existe obligación de compensar al trabajador por la puesta a disposición de equipos o por los gastos adicionales derivados del uso de los mismos, siendo ello discrecional por parte de la entidad empleadora. Es decir, en el trabajo remoto, si el empleador quiere reembolsarle los gastos, lo puede hacer, no está prohibido, pero no es una obligación. Esa es la gran diferencia particularmente que distingue el trabajo remoto con el teletrabajo. El teletrabajo se debe hacer de mutuo acuerdo o se genera de mutuo acuerdo, mientras que el trabajo remoto puede ser implementado por voluntad unilateral de la entidad empleadora. La formalidad del teletrabajo es que el acuerdo de implementación del teletrabajo debe constar por escrito, debiendo contener determinadas condiciones, contrataciones específicas, los requisitos que hablábamos. Mientras que en el trabajo remoto no se requiere la celebración de acuerdo escrito. Únicamente se requiere la comunicación por parte de la entidad empleadora debiendo contener la misma determinada información, ¿no? Como dijimos, será una voluntad unilateral del empleador. Y por último, en el teletrabajo podrá ser implementada durante el tiempo que considere conveniente las partes, ¿no? Es en la vigencia. Como dijimos, es una norma del 2013 que va a perdurar en el tiempo, que ya está implementada en el Perú y va a perdurar. Mientras que el trabajo remoto, la modalidad de trabajo remoto podrá ser implementada durante el periodo que dure la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud debido a la existencia del COVID-19. Es decir, se acaba la pandemia y el trabajo remoto simplemente quedará en la historia, ¿no? Bueno, con esto hemos concluido las principales diferencias entre teletrabajo y trabajo remoto y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.